En este vídeo vamos a definir la transformada de Laplace. Antes de dar la definición formal, vamos a dar una idea de qué es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es un operador. Recordemos que es un operador. Un operador no es más que una aplicación que actúa sobre los elementos de un conjunto y los transforma en elementos de otro conjunto. Este conjunto final puede ser igual que el primero o distinto. Vamos a citar algunos operadores que conocemos y con los que ya hemos trabajado. Por ejemplo, el operador derivada. ¿Qué hace este operador? Este operador actúa sobre funciones reales de variable real y cuando actúa sobre una función, la transforma en otra función que también es un elemento del conjunto de las funciones reales de variable real. Otro operador conocido es el operador integral, que también actúa sobre los elementos del conjunto de funciones reales de variable real. El operador integral coge una función y la transforma en otra función también del conjunto de funciones reales. De hecho, el operador derivada es el inverso del operador integral y viceversa. Otro ejemplo de operador que no tiene nada que ver con esto, pues sería el operador gradiente. ¿Qué hace el operador gradiente? El operador gradiente actúa sobre campos escalares y el resultado son campos vectoriales. De hecho, cuando el operador actúa sobre un campo escalar, el resultado es un vector perpendicular al campo escalar sobre el que actúa. Dicho esto, vamos a ver el operador transformada de Laplace, qué es lo que hace. Antes de definirlo, vamos a ver los elementos que van a intervenir en la definición de transformada de Laplace. Los elementos que intervienen serían el conjunto de funciones reales de variable real, que va a ser el conjunto inicial, donde las funciones van a estar definidas de R más a R. Recordamos que R más son los reales positivos, es decir, los mayores que 0. En este conjunto, a los elementos que pertenecen a este conjunto les vamos a denotar con letras mayúsculas y la variable con la que vamos a trabajar sería la variable t. Luego tenemos el conjunto de llegada, que también es el conjunto de funciones reales de variable real, y a los elementos de este conjunto los vamos a denotar con letras minúsculas. Y la variable con la que vamos a trabajar es la s. Por otro lado, la notación que vamos a utilizar para definir a la transformada de Laplace va a ser la L de una función f de t. De forma que cuando actuemos o el operador transformada de Laplace actúe sobre una función f mayúscula, su transformada de Laplace va a ser f minúscula, para así tener la relación entre una y otra. Bien, pues pasemos a la definición. ¿Qué es lo que hace el operador transformada de Laplace? Bueno, el operador transformada de Laplace coge una función f de t, la multiplica por una exponencial e elevado a menos st, y al resultado de esa operación lo integramos entre 0 e infinito con respecto a la variable t. Así que la definición sería que la transformada de una función f mayúscula, el resultado es una f de s asociada a esta f mayúscula y la definición es esta operación, una integral impropia entre 0 e infinito de elevado a menos st por f de t d de t. Bien, esto será correcto y existirá la transformada siempre y cuando esta integral sea convergente, es decir, siempre y cuando esta integral exista. Para ver cómo funciona este operador transformada de Laplace, vamos a calcular la transformada de Laplace de una función en concreto. Vamos a calcular la transformada de Laplace de la función constante igual a 1. Para ello, cuando calculemos esto, la transformada de 1, lo que haremos es en la integral, en la definición, ¿vale?, sustituir la función f por 1. Luego, la transformada de 1 será la integral entre 0 e infinito de elevado a menos st por 1 d de t. Como veis, lo que se reduce para calcular la transformada de Laplace es en resolver esta integral, una integral inmediata, ya que la exponencial por 1 nos dará la propia exponencial y nos quedará solamente resolver la integral de una exponencial que es inmediata si tenemos la derivada del exponente. Como la variable con respecto a la que integramos es t, la derivada de ese exponente será menos s.
Luego lo único que tendremos que hacer es multiplicar y dividir por menos s. Y luego evaluar entre 0 e infinito. Por tanto, esto nos quedará 1 partido menos s por la exponencial elevado a menos st y todo entre 0 e infinito. Pero para expresar eso entre 0 e infinito lo que haremos es expresarlo entre 0 y n haciendo que n tienda a infinito. Luego será el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión entre 0 y n. Bien, ahora lo que haremos es sacar fuera menos 1 partido s y aplicar la regla de Barrow a esta exponencial. Así que evaluaremos e elevado a menos st en n y luego menos e elevado a menos st en 0. Por tanto, nos quedará límite cuando n tiende a infinito, hemos sacado menos 1 partido s y dentro nos quedará la evaluación de e elevado a menos sn menos e elevado a 0. Bien, e elevado a 0 es constante, es 1 y lo que nos quedaría es calcular el límite cuando n tiende a infinito donde solo afecta a esta expresión e elevado a menos sn. Para calcular este límite, primero vamos a tener en cuenta los valores de s, porque dependiendo de los valores de s nos dará un resultado u otro. Empezamos con los valores de s en negativo, por ejemplo, que s sea menor que 0. Por tanto, cuando hagamos límite cuando n tiende a infinito, este e elevado a menos sn se convertirá en e elevado a infinito. E elevado a infinito menos 1 será e elevado a infinito. Por tanto, este límite se va a infinito y esta integral de la definición será divergente, o lo que es lo mismo, no convergente. Por tanto, no podríamos calcular la transformada de 1. Sin embargo, si s es mayor que 0, tomaremos s con valores positivos. Cuando hagamos límite cuando n tiende a infinito, en esta expresión de aquí, e elevado a menos s por infinito, nos quedará elevado a menos infinito. E elevado a menos infinito tiende a 0. Luego, esto nos quedará menos 1 partido s por 0 menos 1. Resolvemos este producto de este paréntesis, por tanto, nos quedaría 1 partido s. Bien, que sería convergente, por tanto, estaría bien definido, pero sí, solo si s es mayor que 0. Bueno, resumiendo, la transformada de la función 1 será la función f de s minúscula igual a 1 partido s si s es mayor que 0.